4 de la tarde, regresamos a la segunda hora de programación. Voy a empezar a acumular sus llamadas para que al final, Doc, escoja usted el ganador. Va. Tenemos botiquín homeopático de regalo. Pueden participar por él. Les doy el teléfono 33 10 19 07 12. Pueden ponerse en contacto con nosotros, también hacer sus preguntas, que por ahí tengo unas bien interesantes. Claro que sí. Nos falta, híjole, tenemos una hora más. Vamos a hablar de 4 medicamentos el día de hoy, que es Ledum, Apis, Caléndula y Cantaris. Pero todavía tenemos pendiente los cuidados del botiquín para que quien sea ganador también pueda saber que hay cuidados, ventajas y desventajas. ¿Cree que en estos minutos nos los podemos aventar? Sí, claro que sí. En síntesis, ¿cuál es la ventaja de tener un botiquín homeopático? Pues la ventaja es de que tengo la solución en mis manos, ¿no? Si sé utilizarlo y sé para qué sirve en un estado agudo cada medicamento, ya fregué, ¿no? No es para dedicarme a ser homeópata, es para atender a mi familia, a los que tengo alrededor. Para una urgencia o para una emergencia, mientras se encuentra a su doctor. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que se equivoque de medicamento y lo administre incorrectamente, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno? Que lo deja de administrar y se acaba el problema. ¿No? O sea, que tiene que aprender o tiene que entender que no lo puede administrar por mucho tiempo ni en dosis muy seguidas. ¿Cuál sería una dosificación correcta, por ejemplo? Por lo máximo 3 veces. Puede administrarlo a lo mejor una tomita, esperarse 5 minutos, otra tomita, 5 minutos, otra tomita y esperar. Ahí me detengo. Ajá. ¿El paciente cuánto tiempo tardaría en reaccionar ante el medicamento, Doc? Es casi inmediato. Inmediato. Sí, entonces... Si hay una mejoría... Si hay una mejoría después de esas 3, ya no se necesita tomar. Es como en el caso de una diarrea, el medicamento se administra durante o después de cada evacuación. ¿No? Una gotita. Una gotita. ¿Se tiene que diluir? Sí, en agua. En un cuarto de agua de taza se pone una gotita, se bate y se da una cucharadita. ¿No? Entonces, en realidad le va a durar muchísimo tiempo este botiquín. Aquí me dicen, saludos al profesor Javier Vidales, mi querido maestro. No, este ya fue de hace rato, ¿va? Sí, ya. Aquí tengo una pregunta bien interesante, Doc. Me dicen, Elda Gabriela, buen día, saludos a todos. Si trae instructivo, Doc. Ana Gabriela, hará lo que te decían, les voy a dar un manual para uso. Acá me dicen, hola Alex, buena tarde, muy buen programa de homeopatía, gracias, ¿me anotas? Claro que sí. Josefina González Amaral me dice, hola, muy buenas tardes, los felicito por su programa y quiero preguntarle si la homeopatía puede ayudar a mi hijo de 20 años que tiene muchos dolores de riumas y al tocarlo frío le duele mucho al trabajar. Él trabaja en una tortillería donde está expuesto al calor, a muchísimo calor. Ahí, por ejemplo, Doc, ¿qué sucede? A lo mejor el ejemplo es burdo, pero el calor es vasodilatador. Hace que los vasos sanguíneos se abran y los músculos se relajen. Y vamos, si está en la tortillería y está continuamente a la exposición de calor, es como cuando nosotros calentamos un poquito o calentamos un vidrio y de pronto lo enfriamos, el vidrio se quebra o se estrella. ¿No? Lo mismo pasa minúsculamente en los huesos de nosotros. Entonces nos genera como ligeras fisuritas muy pequeñas que nos hacen sensibles a esos cambios bruscos de temperatura que nosotros conocemos como riuma. ¿No? Entonces, aquí yo le recomiendo que busque al doctor Osiris. Él es muy bueno para ese tipo de problemas. Claro, que está por llegar, ¿verdad? Sí, yo creo que no tarda. Aquí esperamos al doctor Osiris. Me dicen, ¿se puede tratar las piedras de la vesícula con homeopatía? Sí se puede. Sí se puede, nada más si es como con mucho tiente y con un homeópata que tenga mucha experiencia, porque puede llegar a haber una obstrucción y después el cuadro se complica. Entonces, de aquí depende mucho de los análisis y de los estudios que tenga para ver cuál es la magnitud y cuál es como el limitante que tenga la homeopatía en su administración. Ya en algunos casos donde haya algún proceso mecánico o alguna lesión mecánica en el cuerpo por una obstrucción o algo, hay que operar. ¿Ventajas y desventajas, Doc, de un botiquín en casa? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que tengo la solución en las manos. La desventaja es que me puede equivocar en la administración. De eso no se preocupen en este tipo de potencias y los medicamentos que están aquí. Normalmente es para agudizaciones, se deja de administrar y no pasa nada. Me dicen, hola, buenas tardes. La homeopatía me ha resultado como una gran solución para sanar a mis hijos. Felicidades por el programa, quiero participar. Claro que sí, nada más déjenme su nombre
Edna, buenas tardes, me confundió aún. ¿Homeopatía es igual a herbolaria, igual a naturismo? Saludos, Edna. Ok, vamos a recordar, bueno, antes de que nosotros denomináramos este tipo de cuestiones, pues finalmente la homeopatía nació como del naturismo o de la herbolaria. Claro. O sea, finalmente nosotros tenemos tinturas y después de las tinturas tienen un proceso de preparación. Okay. Para nosotros preparar una tintura tenemos 7 reglas de preparación que tenemos que seguirlas con ella, o se tienen que seguir muy rigurosamente los procesos de preparación para tener un medicamento de alta calidad. Ok, pero no es, o sea, hablar de homeopatía no es hablar de naturismo ni de herbolaria. No. ¿Cuál es el principio de las plantas, Doc? ¿Cuál es el principio? El principio de las plantas. ¿Cuál es el principio de la homeopatía? ¿Son las plantas? No. ¿Cuáles son los principios activos? Nosotros manejamos los 3 reinos, es el vegetal, el animal y el mineral. Okay. Entonces, de hecho, si ustedes tienen la curiosidad como de hojear una materia médica ilustrada donde vienen los dibujitos de algunas personalidades homeopáticas, van a encontrar que vienen marcadas como con un marquito. Okay. El marquito puede venir de color azul o gris. El color azul o gris significa que el origen de ese medicamento es de origen mineral. Si el marco es de color verde es vegetal y si el marco es de color rojo es animal. Claro. En la alopatía, por ejemplo, hay cierto tipo de alergias a la penicilina y a muchísimos medicamentos. Así ¿Puede es. haber también un medicamento, un remedio homeopático que presente alergia en alguna persona? ¿Eso no existe? No. ¿La contraindicación de medicamentos? Aquí la contraindicación del medicamento es alguien que esté jurado. ¿Jurado? Jurado, que haya jurado por no tomar o no beber alcohol. ¿Por qué? Porque la base de los medicamentos o el conservante de los medicamentos es alcohol. O sea, alguien que sea alérgico al alcohol. Alguien que sea alérgico al alcohol, ese es el único problema, o que esté jurado para no tomar alcohol. ¿Y una microdosis puede llegar a afectar tanto como una gota, generar algún problema en el ser humano? Lo que pasa es que es una cuestión de respeto y de creencias, ¿no? Entonces, si él prometió no tomar alcohol, ¿por qué le vas a administrar alcohol? Claro. No, entonces esa sería la única dificultad. La única contraindicación. De ahí en más no puede presentar una alergia, un peligro para la vida, una toma. Nada. Yo no sé si la pitoxina, que es el veneno de abeja, está dentro de los medicamentos homeopáticos. Es el lápiz que vamos a ver ahorita. Ah, es este lápiz de aquí. Ajá. Con razón tiene ese nombre. Pero, ¿y si hay personas que son alérgicas a la picadura como a la pitoxina? Sí, de hecho vamos a platicar de los 2 medicamentos más importantes para picaduras de insectos. Okay. ¿Por qué? Porque es un riesgo que está en casa. Pero en la homeopatía, ¿qué sucede, Doc? Si alguien es alérgico a la pitoxina y toma apis, ¿no puede haber una intoxicación o una presentación de alergia? No, porque no tiene las cantidades de la materia o de la sustancia. La sustancia está diluida. Ok. Y dinamizada. Tan diluida y dinamizada que no puede representar ningún peligro, aun cuando alguien sea alérgico a la pitoxina. Aunque alguien sea alérgico. Ok, mire qué interesante. De hecho, sirve para curar los síntomas de la alergia. Me estuvieron preguntando mucho, que fue un tema bien polémico hace poquito que hablé de vacunas. Existen las vacunas alopáticas que infiltran polen en los pacientes asmáticos, que hacen más resistentes a las personas que tienen este tipo de enfermedades. ¿Existe algo similar en la homeopatía? De hecho, hablamos de las vacunas homeopáticas y dejamos un tema pendiente con ustedes. Sí, así es. Hay una moda, una nueva tendencia de algunas vacunas homeopáticas, pero en realidad nomás tienen el nombre de homeopáticas porque al principio no es. Toman una sustancia o un medicamento homeopático y lo inyectan y creen que va a curar lo mismo que si te lo tomas. Okay. Entonces, aquí ese tipo de productos carecen de la experimentación pura y del sustento que tiene un medicamento. Ok. Híjole, tenemos que ir a la primera pausa de esta hora. Son las 5:14 de la tarde. Sigan participando. Les voy a dar de nuevo teléfono 3310-190712. Si nos están siguiendo vía Facebook, también pueden seguir la transmisión a través de www.radiomujer.com.mx. Y regresamos con más. Si tienen más preguntas, pónganse en contacto con nosotros. 3310-190712. Regresamos con más aquí a Saludablemente.
18 de la tarde, Doc. ¿Qué le parece si entramos exactamente con los medicamentos? Porque son 4 y el tiempo apremia. ¿Con cuál le gustaría empezar, Doc? Con Ledum. Ledum. Ok, díganos exactamente qué es Ledum, Doc. Ok, Ledum es un medicamento que nos va a servir para picaduras de insectos. Hormigas, arañas, o sea, cualquier picadura de insecto. Abejas, alacranes. ¿Los animales o insectos ponzoñosos tienen el mismo principio? Más o menos. Entonces, las características del piquete son, pues es la picadura, la inflamación alrededor, y se puede administrar localmente o tomado el Ledum. Okay. De hecho, hay un caso, le mando un saludo a Sandra Alcalá. Me habla una vez en la noche bien preocupada porque a su hijo le había picado un alacrán. Okay. Entonces me dice, doctor, ¿qué hago? Dígame, profe. Y ya le digo, ¿sabes qué? Dale del Ledum y llévatelo a que le pongan el suero. Okay. Entonces le estuvo dando el Ledum en el camino, en lo que llegaba la sala de urgencias. A urgencias, a una cruz. Entonces llegó a la primera, le dijeron que no tenía el suero, la mandaron a otra y así la trajeron en varias hasta que lo encontraron. Entonces cuando le admiten al niño, se lo empiezan a revisar y le dicen que el niño estaba bien, que no se preocupara, que la picadura que había tenido era una picadura seca. Ok, ¿eso qué quiere decir, Doc? Que probablemente fue la picadura sin veneno. Ah, ok. ¿No? Probablemente fue el efecto positivo del medicamento homeopático. Bien suministrado. Ajá. Ahí las dosis, ¿cómo haría una dosificación con Ledum? Es Ledum a la 30 y normalmente es una toma cada 5 minutos, ¿Por cuánto tiempo? Hasta que llegue a urgencias y le diga que no tiene nada. O sea, puede ser 1 hora o puede ser media hora. En cualquier animal ponzoñoso. En cualquier animal ponzoñoso, araña o lo que sea, y más si no lo identificamos o no atrapamos al causante, ¿no? Ok. O sea, ¿por qué? Porque para este tipo de picaduras algo que sí tienen que tener mucha precaución es de agarrar al animalito que picó. Ok. ¿No? Para ver qué es, de qué especie y todo lo demás, ¿no? Okay. Para que lo tengan en cuenta. El otro es Apis. Apis también se utiliza en picaduras de insectos. Okay. Pero ¿cuáles son las características? Es que tiene que ser como el de picadura de abeja, que tiene que ser caliente, que irradie calor y que esté súper inflamado. En Apis. Apis. ¿Qué animal, por ejemplo, podría generar un problema con Apis, Doc? Una araña. Una picadura de araña ponzoñosa puede generar... que por ejemplo se puede perder la vida. Sí, o sea, pero ahí es súper peligroso, ¿no? O la picadura de la araña violinista, que también es súper peligroso, y normalmente son las características de Apis. De Apis. ¿No? Entonces, ¿Apis sí es con inflamación? Con inflamación, normalmente es rojo alrededor con muchísima inflamación. Okay. Entonces, ¿por qué Apis no se administra en la picadura de abeja y se da Ledum? Ok, porque no hay inflamación. Ah, qué raro, Doc, porque Apis se genera inflamación y es tremenda. Ok, porque es mejor Ledum en ese tipo de picaduras. O sea, no le vas a dar abeja para quitarle el piquete de abeja, que se supone que así es el principio, ¿no? Ah, ok. Porque el Apis debe de ser un medicamento proveniente de la pitoxina. Exactamente. Entonces no le vas a dar más pitoxina, no le vas a dar más de la sustancia que tiene, pues. O sea, por sentido común tendría que ser Ledum aun cuando presente inflamación. Exactamente. Ok, cualquier tipo de picadura. Así es. Se conozca o no a la gente extraño que está picando, infiltrando veneno. Sí. Oiga, voy a poner en un caso extremo, que no es el caso de México, pero una picadura por serpiente, por ejemplo, que también es muy neurotóxico el veneno. Hay medicamentos que son de Crotalus o de venenos de serpientes, okay, ¿no? O sea, entonces aquí hay que ver más las características de la picadura y normalmente hay medicamentos que están hechos de venenos de serpientes. No es el caso del botiquín, ahí sí tendrían que buscar un médico homeópata de urgencia. Sí. ¿Le ha tocado atender urgencias por madrugada, Doc? Sí. ¿Cuáles son los casos más, si tuviera que ser como el top 5 de las enfermedades, de verdad, emergencias nocturnas? Diarreas, caídas y piquetes. Por agentes. Ajá. En las caídas, pues si es mecánico, hay que buscar... Hay que buscar otra solución, sí, claro. Pero mientras se le administra un medicamento, mientras se encuentra la solución. Ok, ya sabemos que existe Apis y Ledum para picaduras y la otra causa me dijo que son diarreas. Yo creo que realmente por diarrea se pierde la vida por deshidratación, más que por el cuadro patogénico. Sí,
Las diarreas de ahorita no son tan peligrosas porque no está haciendo tanto calor y la gente sí se hidrata. Las diarreas son más peligrosas en marzo, abril, mayo, claro, en los meses más calurosos, porque sí la gente se llega a deshidratar por la pérdida de fluido. Híjole, en ese caso, los médicos recomiendan siempre electrolitos o suero, claro, suero oral sin problemas. Ajá. Ok, y Cántaris, Doc, me dice que es para quemaduras. Y es para las quemaduras. Normalmente Cántaris pueden tenerlo en presentación de dilución de gotas o pueden tenerlo en pomada o crema. Ok. ¿No? Para cualquier tipo de quemadura, de primero, segundo y todavía de tercer grado, pero normalmente ya las de segundo y tercer grado necesitan atención. Ok. ¿No? Entonces, para que tengan mucho cuidado, de hecho hasta quemaduras de sol o quemaduras ligeras por algún... Oye, cuando vamos de balneario, que a mí me pasó muchísimas veces que uno abusa de la exposición porque están en un parque acuático, porque salimos de vacaciones en casa. Pueden usar el Cántaris y les quita esa sensación de quemor del sol. O sea, no se va a quitar lo rojo, pero sí me va a mejorar los síntomas. Ajá. Ok. Caléndula, Cántaris, Apis y Ledum. Son los 4 medicamentos que pueden servir para picaduras. Oiga, la caléndula, por ejemplo, ¿cómo se aplica, Doc? Digo que yo la compro en alcohol, pero no creo que sea medicamento homeopático. Ok, no. La caléndula normalmente la vamos a utilizar como para pequeños raspones, pequeñas cortaduras o para cuestiones de cicatrización. Si la herida es abierta, no se pone sobre la herida abierta, sino alrededor. Okay. ¿No? Y les vuelvo a repetir, con la caléndula hay que tener mucho cuidado de que si es en gota o en dilución, que no sea pomada o crema, que no quede húmedo. O sea, tiene que quedar seco el área, y más si la tapan o la cubren con algún curita o algún espadrapo o lo que sea, claro, porque les puede generar una quemadura por el alcohol que contiene. Qué tremendo. Me voy acá con preguntas. Me dicen... ¿quién ganó? No, vamos al ganador en punto de las 6 de la tarde en el último bloque. Aquí de nuevo me dicen: hola, buena tarde, porfa, ¿me pueden recomendar algo para las aftas? Me salen con mucha frecuencia. Oiga, yo escuché a una personita que tiene herpes, uh-huh, y me estaba diciendo que ahí le recetaron la vacuna del polio, una gotita en la boca, que no saben exactamente qué efecto tiene, pero que la gotita de polio en la boca a mí se me hace un poquito peligroso, porque sí, es el patógeno inoculado, ¿no? O el virus, no sé qué sea la polio, que se lo pusieron en la boca y que jamás volvieron a aparecer. En el caso, ahorita nos metemos con herpes, en el caso de aftas, Doc. Ok. Pues normalmente es por secuelas o por consecuencias, es un herpes. Hay 2 medicamentos, uno se llama mercurio. Entonces, para este medicamento sí hay que tener mucho cuidado porque es un medicamento que no se puede administrar por más de 8 días. Okay. Entonces, hay como 3 o 4 tipos de mercurio. Hay mercurio solubilis, mercurio vivus y mercurio corrosivo. Okay. ¿No? Normalmente el mercurio corrosivo es el más fuerte, pero es el con el que se tiene que tener más precauciones para la prescripción. Yo aquí en el caso de las aftas, aunque es un síntoma agudo, normalmente viene por un trastorno crónico. O sea, el afta no te salió ahorita, pues el afta tiene como un desarrollo, ¿no? Okay. ¿Será ese sistema inmunológico bajo? Sí. De hecho, inclusive, yo sé, por ejemplo, que la boca es uno de los lugares más infecciosos y más sucios que tenemos en el cuerpo. Así es. El contacto de la saliva, la humedad y los alimentos con una herida abierta puede generar un afta, por ejemplo. Sí, así es. O una infección más fuerte, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con la administración del mercurio. El otro medicamento se llama bórax. Okay. ¿Cuál es la característica del bórax? Bórax es, hagan de cuenta que es el niño que no le gustan la sensación como de las bajadas, okay, ¿no? Entonces, como subirse a un elevador o unas escaleras eléctricas, no lo va a hacer. Okay. Entonces, esa sería como la diferencia entre uno y otro. El de bórax es más como hacia la parte de enfrente de la boca, y el de mercurio es más hacia atrás, más como retronasal. Las inflamaciones en el paladar, Doc, ¿por qué se dan? Luego de repente, a mí me ha tocado que estamos irritados, hay algún tipo de gripa y también hay una inflamación en el paladar. Okay. Es una respuesta normalmente de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico, si nosotros tenemos una infección en las vías respiratorias, va a llegar y va a atacar todo. Okay. Células buenas, células malas. O sea, si llegó y se te infectó, no sé, por darte 1 milímetro de tus vías respiratorias, va a llegar y va a dañar 1 centímetro al alrededor.
Okay. Entonces, si es normalmente en las vías respiratorias altas, podemos llegar a tener esa inflamación debajo o en el paladar, Okay. ¿no? Debajo de la nariz, por esa destrucción celular que existe, por tratar de destruir el patógeno que nos atacó. Nunca he entendido, Doc, cuál es la anatomía del frío o cuál es la dinámica del frío que enferma tanto, porque parece que el frío en la garganta cuando se toma, cuando se expone, linfocitos, leucocitos, debe de haber ahí una dinámica entre... El calor mata. El calor mata. Ajá, el frío conserva. Ese es un principio biológico. Ajá. Ok. Entonces, si tú enfriaste tus canales o tus ingresos del cuerpo, tienes más posibilidades de infectarte o contagiarte. Ok. ¿No? Entonces, si están a tu temperatura o si están ligeramente un poquito más calientitas, te va mejor. Por eso cuando nosotros nos exponemos o tenemos miedito de que alguien nos estornudó, lo que deberíamos de hacer es meternos a bañar con agua caliente, bien caliente, que salga poquito vaporcito, para respirarlo para que se maten bichos. los bichos. Cuando fue la pandemia de la influenza H1N1, Ajá. a mí la primera sugerencia que me hizo un doctor que es médico cirujano y que también es homeópata es no tocarte con las manos. A mí me dicen que los patógenos se entran por la boca, por la nariz, cuando uno se toca con las manos sucias, cualquier vía donde puede entrar el bicho. Sí, así es. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué tocamos y qué nos llevamos a la boca. Vamos por un corte y regresamos con más. Va. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Regresamos. Ya está con nosotros el doctor Osiris, que viene a platicarnos algo bien interesante. Doctor Osiris, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Viene en el tráfico, va? Mucho. ¿Viene de Tlaquepaque? No, vengo de Atemajac. De Atemajac. No, es que sí está pesado. Sí, está feíto. Digo, todavía Guadalajara somos muy virtuosos por tener una ciudad. A mí me parece que todavía es muy tranquila comparado con, en ejemplo, con la Ciudad de México, pero sí, ya se nos empieza a poner delicado. Doc, ¿qué nos venía a explicar exactamente al tema de botiquín homeopático el día de hoy? El día de hoy, no sé, ¿ya han hablado de algún medicamento hasta ahorita? Ya hicimos la introducción de los 4. Ledum, los 4. Ledum, Apis, Caléndula y Cántaris. Cántaris. Ok. Ledum, pues podremos empezar hablando de Ledum. ¿Sí? ¿Fue lo que nos echamos, Doc? Antes sí, ¿verdad? ya. Creo que ya los tenemos. Mire, a mí me quedó muy claro que el Ledum, por ejemplo, es para picaduras de animal de ponzoña, que pueden ser alacranes. Digo, no es el caso de México, lo platicaba, pero si alguien vive cercano a, no sé, a serpientes, por ejemplo, cualquier tipo de picadura que sea neurotóxico, que represente un peligro para la salud. Y Apis también, la única diferencia es que Apis se usa cuando existe una inflamación. Así es, Apis se utiliza mucho en edemas. Apis también es un tratamiento de elección en insuficiencias renales, por ejemplo. Tromboflebitis. Porque corren un riesgo estas personas de que tienen un trombo, de alguna tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Ok. En el caso de la... Nomás me quedó alguna duda en la caléndula. La caléndula, bueno, yo sé que es muy buen cicatrizante. Le platicaba al doctor Javier que yo la uso con alcohol. No sé exactamente qué es. No sé si me venden un extracto. Yo pido mi caléndula y me dan en alcohol. Yo creo que es un extracto que se protege como vía de alcohol, pero yo lo uso directo en las heridas. Que arde, yo creo que más fuerte que el limón. Pero cicatriza en segundos. Sí, es un... muy buen antiséptico, es un antiséptico de primera. De hecho, un colega lo puso a prueba hace algunos años, con el método científico. Sí, puso 3 en sus cajitas de Petri. Una bacteria nosocomial, o sea, de los hospitales, muy difícil de combatir con cualquier antibiótico. Que se llama una pseudomona. Y en el agar donde lo cultivó puso caléndula. Entonces ya no estaba estéril el medio, estaba la bacteria, lo dejó la semana y a la semana que lo revisó estaba estéril el medio, ya no había bacteria. Pues, mató la bacteria, o sea, es muy buen desinfectante, es un esterilizante. ¿Es muy diferente hablar de antibióticos, hablar de antisépticos? Sí. ¿Sí? Si hay una diferencia entre ambos. Sí, antisépticos, digamos que son para limpiar superficies, donde vas a, no sé, a poner una inyección o... ¿El alcohol podría ser un antiséptico? El alcohol es un antiséptico y hay de varios niveles, hay de alto nivel, nivel medio y nivel bajo. Sí, dependiendo del procedimiento, si vas a desinfectar instrumentos con los que vas a suturar algo, por ejemplo, que alguien se cortó,
O sea, sí puedes usar caléndula para desinfectar, pero no los instrumentos. Los instrumentos, sí, como para una cirugía, necesitas ponerlos en un esterilizante de alto nivel. Okay. Pueden ser medios físicos como calor. Y cántaris, por ejemplo, que es utilizado para quemaduras, que puede ser desde lo muy leve porque agarras una olla caliente y yo me imagino que, por ejemplo, el agua hirviendo debe de ser terrible en la piel. Sí. No sé qué tipo de quemadura genera, pero debe ser fuerte. Cántaris se saca de es un escarabajito que le llaman mosca española. Okay. Sí, que está en peligro de extinción, por cierto. Ajá, es por eso ya no podemos hacer tinturas de ese medicamento, solo se reproduce. Ok. El veneno o el químico que este escarabajito avienta provoca quemaduras de 3er grado. Por eso es similar a la quemadura, Así por eso es es que trata quemaduras. Entonces, este medicamento lo utilizamos en quemaduras hasta de 3er grado. Ok. Y ayuda a acelerar la recuperación. Los 4 medicamentos. Algo le iba a preguntar que se me fue. Ledum, apis, caléndula, cántaris. Ya hablamos de la regresión de síntomas. De que si por ejemplo, si hay una mala dosificación, solamente se suspende, que lo peligroso no es cuánto tomes, sino con qué frecuencia lo hagas. Así es. Si hay un medicamento que es mal prescrito o que haces una mala combinación con tu botiquín o una mala dosificación, solamente se suspende. Hablamos de la diferencia entre medicamentos, extractos, remedios, diluciones, la experimentación pura que se hace con los medicamentos. Ajá. ¿Los conejillos de India son personas sanas que firman conscientemente? Así es. ¿Y se paga por ello? No, son voluntarios. Son voluntarios. ¿Y eso se hace en las escuelas homeopáticas, ¿no? Sí. Es que me cuesta trabajo creer que alguien se quiera enfermar gratuitamente. Son voluntarios. Son voluntarios. Que normalmente quieren ayudar a los demás. Ajá. Son los ratones que utilizarían los médicos en alopatía y en investigación. Ajá, pero aquí son personas. Pero normalmente son homeópatas o médicos o alguien que esté interesado en contribuir a la homeopatía. ¿Todos los medicamentos homeopáticos o remedios homeopáticos tienen este sistema de comprobación y experimentación? Sí. De hecho hay varios sistemas. La experimentación pura es uno, es como el básico. Ok. ¿Sí? Otros son recopilaciones de toxicología. Digamos, siempre va a haber estudios, por ejemplo, hubo un caso en el río Santiago, en los pueblos de por ahí cerca, de gente que se intoxicó, se envenenó con arsénico. Híjole. Entonces se documentan, imagínate que nadie conociera el arsénico y qué provoca. Entonces se documenta cómo se pusieron esas personas. Claro. Sí, su estado general, cómo se fueron muriendo, por así decirlo, o agonizando. Okay. Se documenta todo eso. Y eso también se guarda en la materia médica, que provoca como tóxico. Ok, aquí me dicen, de hecho desde la primera hora me preguntaron, hola, ¿hay tratamiento para el síndrome de Sjögren? Estoy con medicamento alopático y no mejoro, tengo mucho dolor en los pies. Nunca lo había escuchado, Doc. Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune. Normalmente empieza por atacar las glándulas lagrimales y salivales. Es por donde comienza. Y también se le llama síndrome seco. Entonces puede llegar a afectar también las pelvis renales o los riñones y pulmones, o sea, todas las mucosas. ¿Los síndromes son las secuelas de los virus o por qué se le llama síndrome? No, el síndrome es un conjunto de síntomas. Ajá. Un conjunto de síntomas, eso se le llama síndrome. Es un síndrome. Así es. ¿Y el Sjögren podría ser una secuela de? No, ahora sí que es autosómico, se podría decir, o sea, es genético. Claro. Ok, amo la homeopatía, normalicia, aquí nos dice participo. Oh, perdón, y la respuesta es que sí se puede mejorar mucho, Ya hemos tenido pacientes. Yo ahorita fuera les estaba preguntando que si alguien está medicado, luego de repente hay dosificaciones muy fuertes en la alopatía. Por ejemplo, hemos hablado aquí muchísimo del abuso de la penicilina, que yo no sé qué tan sano, tan buena sea que se use para todo. Y también hay mucha responsabilidad tanto del paciente, o sea, no solamente todo tiene que ver con la farmacología y con el médico. A veces como pacientes también somos muy irresponsables. Queremos sacar cuadros agudos o graves y yo conozco gente que antes de que fuera penado se automedicaba y se prescribía naturalmente la penicilina, ampicilina o penicilinas. Y todavía hay gente que va a este lugar por allá por el centro donde te venden medicamentos sin receta. Sí, claro. Y se automedican. Y se automedican y toman penicilina para todo. Me duele la espalda, tomo penicilina. Y lo peligroso, ya hemos hablado que, por ejemplo, son bacterias, ¿verdad? La penicilina, o sea, que mutan y que pueden ser peligrosas. Digamos, se sintetizó a partir de un hongo. Entonces se descubrió que una parte de este hongo era semejante a una parte de las bacterias y que los protegen a unos sitios que modifican unas enzimas. Okay. Entonces las inhiben y no pueden regenerar su pared celular.
Híjole. Y eso pues el cuerpo ya las puede matar. Sí, claro, lo complicado pero que debe ser. No ataca todo, pues ataca a las bacterias. Y las bacterias, o sea, no son tontas, se adaptan. Entonces, después de cierto tiempo, ya no va a ser el mismo efecto. En el tema de botiquín, porque casi tenemos un bloque, yo les preguntaba, no se necesita ser homeópata para poder unas fórmulas básicas, que creo que esto es muy básico comparando con la cantidad de medicamentos que deben. Creo que la potencia también es muy noble en su uso doméstico, que es potencia a la 30. No, les vuelvo a preguntar, ¿no existe ningún riesgo para alguien hacer una dosificación en homeopatía? O sea, en un botiquín homeopático en casa. No, el riesgo son las dosis continuas. Dosis continuas nada más. Nada más. ¿Puede existir una crisis curativa aún con estos medicamentos a la 30? Sí, sí se puede dar. La crisis curativa yo la puedo reconocer como una intensificación de los síntomas, que para mí eso es una crisis curativa, que tengo un dolor de cabeza y que en un principio se me quite y después al pasar de las horas se puede intensificar. ¿Puedo tomar como un cuadro normal en proceso de recuperación? Puede ser. Una agudización. Una agudización, pero sería un poquito, lo que más bien se intensificaría, una grabación se intensifica al poco tiempo de que lo tomas y tiene que ser muy leve. Claro. Sí, aumenta un poco en intensidad, muy poco, o sea, y empieza rápido a disminuir. Okay. ¿Sí? Eso sería lo ideal. O sea, te da el pico como de agudeza, o sea, que se agudiza más el síntoma para después comenzar a desestabilizarse. Y eso es al poco tiempo de que lo tomas, si es el medicamento adecuado. Hay un pico al poco tiempo de que lo tomaste y luego empiezas a mejorar. Perfecto, me voy con las últimas preguntas, que todavía tengo muchísimas. Me dicen, hola, buenas tardes. Tania Alejandra Mayoral, ahorita la noto que me deja como 5. Si me deja como 5 mensajes. Me dice, buenas tardes, Alex. Quiero ganarme el botiquín homeopático. Tania Alejandra Mayoral Chávez, claro que sí, ahorita la noto. Me mandan por acá un video. Voy a hacer una pomada de caléndula con un aceite macerado. Preguntan qué opinan de esto. Doctor. Depende qué va a utilizar de base para la pomada. Si va a ser vaselina, por ejemplo. ¿Cuál sería su recomendación, por ejemplo? Pues bueno, es que ustedes no son herbolarios, normalmente, pero lo aprendemos en farmacopea. Lo aprendemos en farmacopea, hay una clase en donde aprendemos eso. Entonces, normalmente nosotros lo hacíamos utilizando, se puede hacer crema o se puede hacer pomada. Y normalmente utilizamos de base vaselina. Y se agrega un 15% de la tintura. ¿Qué creen que sea lo que yo uso? ¿El extracto que yo, es extracto en alcohol? Pues es una maceración. Más, tal vez no está igual de regulada o no tiene las medidas exactas que tiene una tintura homeopática. ¿No representa un riesgo para la salud eso que yo hago, Doc? No. Y yo me lo pongo directo en la herida, ¿No? Me arde peor que el limón, parece chile habanero en la herida, pero me cicatriza rapidísimo. Sí, claro. Híjole. ¿Tendrá los mismos efectos la caléndula tomada, aunque no sea tópica directamente en la herida? No. No es igual. No, de hecho ahí hay una contradicción. Se supone que cuando nosotros administramos un medicamento, no podemos tomar o de forma tópica administrar el mismo medicamento. O sea, por darte un ejemplo, tuviste una caída y no te vamos a dar pomada de árnica y te vamos a dar árnica a la 30. Entonces, o es la pomada o es la... Cualquiera de las dos. Dependiendo de la Una gravedad. de las dos. Vamos por la última pausa, 5:45 de la tarde. Sigan mandando sus preguntas y participando. 3310-190712. Y regresamos con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 3315 47 33 19. Son las 5:49 de la tarde. Me quedé con una pregunta en el aire, Doc. ¿No la recuerda? No.
La de Sjögren, la de Sjögren sí la respondimos, ¿verdad? O sea, con medicamento homeopático. De hecho, miren, puede mejorar mucho. Cualquier padecimiento que tengan, tampoco podemos hacer consulta vía radiofónica. Lo ideal es que cualquier padecimiento que tengan, ya sea que marquen a su médico alópata especialista o que marquen con su médico homeópata de cabecera. O sea, no se pueden dar consultas ni medicamentos, ni siquiera las tomas. En el caso de botiquín homeopático, que es un caso meramente exclusivo y especial, estamos hablando de la dosificación, de las contraindicaciones que puede tener. De hecho, también inclusive de los cuidados, ¿verdad, Doc? Me decía que hay que tener cuidado. ¿Dónde se conserva esto? ¿En un lugar seco y fresco? Así es, son los mismos cuidados y hay que protegerlos también del polvo. Y cuando nosotros preparemos un medicamento hay que abrirlo y utilizar nada más ese medicamento. No podemos abrir 2 o 3 al mismo tiempo porque tenemos el riesgo de contaminarlos. Eso es lo que quería preguntar. ¿Se pueden contaminar si se deja abierto? Sí, de hecho tenemos que mantenerlos alejados de los perfumes o de insecticidas. Porque se pueden contaminar con esas sustancias. Y lavarnos las manos antes de, porque pues, también lo podemos contaminar. No mata ciertas esporas, por ejemplo, ciertas bacterias o hongos. ¿Cuál es la caducidad de un medicamento homeopático? O sea, desde que se fabricó, ¿tienen caducidad? O inclusive hay cosas que no caducan, pero sí se les recomienda un tiempo de uso. Pues caducidad como tal no tiene la sustancia, porque es la caducidad del alcohol. Sí, pero digamos, hablando en términos de calidad, sí, de la presentación, etcétera, puede ser que te duren 2 años, 3, con la misma presentación con la que los compraste. Claro. ¿Ustedes tienen medicamentos de años, Doc? Sí, de 20 años de... Y de 25 años. Se tiene que conservar, me imagino que en lugar seco, fresco, de preferencia limpio, oscuro, por supuesto. Limpio, libre de polvo, etcétera, etcétera. Y se conservan mucho más tiempo. Y me imagino que todos los medicamentos homeopáticos tienen el mismo, o sea, la misma presentación, que son ámbares, envases ámbar. Sí, para protegerlos de la luz del sol. O sea, no puede estar expuesto, no pueden quedarse arriba un medicamento. No. Saludos, Alex, invitado. Buenas tardes, felicito por su buen programa. Participo por el botiquín. Socorro Briones, claro que sí participan todos. Buenas tardes, Nancy Chávez. Oigan, para la menopausia me preguntan. Para la menopausia, por ejemplo, ¿en homeopatía se puede utilizar algo? Sí, claro. Sí, hay buenos tratamientos para la menopausia. Claro. Y a veces... Aun cuando es inducida, por ejemplo, yo conozco muchas mujeres jóvenes que les han quitado la matriz a los 30, 35 años, que inmediatamente entran en el proceso de menopausia, y qué delicado que te quiten un órgano tan vital. Sí, eso lo peor es cuando es una histerectomía abdominal total y quitan también los ovarios. Entonces, estas personas van a necesitar digamos forzosamente, terapia de reemplazo hormonal. La homeopatía les va a ayudar mucho, pero su cuerpo ya no produce ciertas hormonas. Quiero que recuerden lo siguiente, me gustaría que recuerden lo siguiente. Vamos a recordar que la homeopatía no hay enfermedades, hay enfermos. Nosotros nos vamos a fijar el qué, el cómo, cuándo y a qué horas. ¿No? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes hace ratitos nos estabas leyendo un mensaje donde un señor, creo que su mujer lo quiere dejar, y preguntaba si hay medicamento o hay algo para eso. Pues de hecho es por algo por lo que los médicos nos hacen bullying, porque dicen que es la única medicina que tiene medicina para un trastorno por abandono o por un trastorno por amor no correspondido. Entonces, sí, es verdad, hay medicamentos que nos ayudan y que funcionan cuando hay una decepción amorosa o cuando tenemos un trastorno por amor no correspondido. Entonces, lo que no entendí si era la medicina para él o para ella. Finalmente, esto es, hay medicamentos, se lo voy a explicar rapidísimo de la siguiente manera. Ustedes imagínense que un día amanecen y dicen, este día me amaneció gris. ¿No? O sea, que se levantan y todo el día lo ven nublado, como si tuvieran una nube encima, como de esas caricaturas que salen en la televisión, que va caminando la caricatura y lo va siguiendo la nubecita. ¿No? Entonces, que todo lo ven gris y se sienten deprimidos. Sí hay medicamentos para ese tipo de estados, ¿no? Los cuales se recuperan muy favorablemente y rápido. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque estas personas no se dan cuenta que finalmente si el día les amanece nublado, el sol sigue estando arriba de las nubes. ¿No? O sea, nosotros nos cegamos o tenemos como esa visión de túnel donde creemos que si se nubló, luz no existe. ¿No? Y no es verdad, luz existe arriba de las nubes.
¿no? El sol sigue estando, pero nosotros nos cegamos y creemos otro tipo de cuestiones. Entonces, en la homeopatía nos tenemos que fijar cómo vive, cómo siente y cómo expresa en ese instante el fenómeno que está viviendo. Y cómo lo enferma. Y cómo lo enferma. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si hay un equilibrio entre lo que piensa, entre lo que dice y entre lo que hace. Porque a veces rompemos ese equilibrio entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y eso es parte de lo que nos enferma. Entonces Además, tenemos que lograr el equilibrio entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Claro. Congruencia. Digo, además ahora se sabe, por ejemplo, que el aspecto emocional y psicológico del paciente tiene un parteaguas tremendo en cómo vive, padece y se recupera de la enfermedad. Sí, claro que sí. Es más, fíjate, estoy impresionado, ahorita estoy viendo el montón de papelitos, creo que sí funciona. Tremendamente, sigan participando, tienen los últimos 4 minutos, 3310-1907-12. Me dicen, estoy con ansiedad, ¿hay homeopatía para eso? ¿Algún contacto donde comunicarme? Vamos a dar sus datos ahorita en un momentito. Sí, claro que sí hay. A mí me sorprendió mucho saber que la homeopatía trabaja también en planos emocionales tremendos. Sí, claro. O sea, pueden acompañar a una persona con duelo, con sentimiento de pérdida, de abandono. De culpa y de todo lo demás. Aunque sé que flores de Bach es un tema muy diferente a homeopatía. En las flores hay, por ejemplo, rescates, donde la gente en estados nerviosos o críticos de ansiedad o de una emoción, pueden sacar a esa persona momentáneamente del cuadro. ¿En homeopatía existe algo similar? Sí. Sí, hay medicamentos muy buenos para este tipo de estadios, sobre todo para los duelos o las pérdidas. Fantásticos. De hecho, si quieres, podemos ya más adelante, ya nomás nos falta un tema del boticón homeopático, podemos hablar sobre los tratamientos de duelo. Tratamientos de duelo, por acá me dicen, buenas tardes Alex, ¿han usado alguna forma el té de limón? Preguntan. El té limón, el zacate limón, ¿no? Del zacate limón. Creo que la pregunta viene alusiva si hay un medicamento homeopático que haya utilizado el zacate limón. Sí, creo que sí existe el medicamento, más ahorita no recuerdo en verdad su nombre. Pero sí existe y normalmente es utilizado contra gastritis, creo, infecciones. De lo que hablamos hace rato por el Helicobacter pylori y todo eso. Oiga, me estaban sorprendiendo, me dicen que el Helicobacter pylori, por ejemplo, es una bacteria que todos tenemos, solamente necesita el medio ambiente para desarrollarse. Casi todos, ¿no? No todos, pero sí prolifera más en algunas personas. Que me imagino que la acidez en el esófago o en el tracto digestivo, inclusive el estrés, puede detonar que el Helicobacter pylori genere gastritis aun cuando alguien tenga buena alimentación. Sí, así es. Es lo que platicamos al principio. Normalmente podemos vivir en un entorno limpio, casi sin bacterias, pero finalmente si tengo yo esa predisposición a esa enfermedad, me voy a enfermar, haga lo que haga. Lo que haga. Ansiedad crónica me dicen también, ¿verdad? Todo básicamente puede ser tratado. Sí, de hecho ahorita estábamos platicando, hemos visto un fenómeno que estamos viendo 3 virus nuevos que tienen ciertas características como de puntitos o motitas rojas en la garganta, ¿no? Y algo que se llama ansiedad depresiva. O sea, como que hay una epidemia, como que la gente ahorita con mucha facilidad se deprime, pero le da ansiedad. Claro. ¿No? Y anda así como inquieta, pero anda tristona. Aquí me preguntan para la andropausia, si existe algo. Digo, también aquí lo he tocado muy poquito, pero de andropausia no se habla. No sé si porque la mujer represente más la sintomatología o puede expresar más lo que siente, pero de andropausia realmente yo desconozco. Es raro. Reconocer a un hombre que tenga, no porque no lo viva, a lo mejor porque no lo expresamos. No lo dicen, no lo decimos. La andropausia es un proceso biológico de qué edad más o menos llega. De los 55 años en adelante se puede presentar. Sucede muy similar, me imagino que es el mismo cambio hormonal que tiene la mujer en menopausia. Así es, empieza a haber una disminución en la producción de andrógenos o de testosterona. Claro. Y empieza, pues la testosterona te da la libido, te da el impulso para hacer las cosas, fuerza. Se empiezan a sentir cansados. ¿No han conocido los nuevos fórmulas o chips que se integran con una descarga endocrina de hormonas para que la gente se sienta bien? Algo he escuchado de eso. Híjole, será tema de otro día. Son las 5:58 de la tarde. Me voy con el ganador antes de que se me olvide. Doc, le agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Que nos haya traído un botiquín homeopático de regalo. Escoge el ganador, al que usted quiera.
Oiga, vamos a hacer una dinámica que la persona ganadora se ponga en contacto con usted. Sí, claro. Por aquello del instructivo. Sí, claro. Ok, Alberto González, ganador del botiquín homeopático. Recuerden que solamente tienen para recoger su regalo de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6, justamente cuando estamos en vivo en Saludablemente. Y pues siempre es un agasajo tenerlos por aquí, Doc. Muchísimas gracias. ¿A quién tenemos que agradecer por el botiquín homeopático? A Farmanat. A Farmanat. Regálenme su teléfono antes de irnos. 33 31 00 6281. ¿Y su teléfono? Yo les doy el número de la escuela Homeópatas Puros. Es 33 38 70 0266. Y les doy mi Nextel personal es 33 16 60 88 85. Gracias por estar aquí, Doc. Gracias a ustedes. Puntualidad informativa. Canal